Muchas gracias y bueno, unas palabras para dar la bienvenida a esta mañana de música, literalmente una matiné, que es un término usado para esto. Los conciertos de mañana, una bella tradición que a veces olvidamos de las tantas cosas que podemos rescatar del pasado, y aquí tenemos a Elena, a su familia, Maestro Beses, todas estas personas a las que agradezco esta invitación a formar parte de este festival, del cual el pueblo de San Juan de Moró puede estar bien orgulloso. Realmente una iniciativa loable que esperemos que tenga, bueno, haremos todo lo posible para que tenga mucha continuidad y desde luego estar en esta primera edición es particularmente emocionante, esperando eso que algún día pueda decir, yo estuve en la primera edición. Pues ahí está. Y esto vale para todas las personas que estamos aquí, también quienes, yo estuve en el primer concierto, pues aquí. El caso es que compartir música en este contexto es doblemente bello y a la vez una responsabilidad. Además, estar acompañado de personas que han hecho música estos mismos días y hoy mismo, ¿no? Los muchachos de la banda que han hecho el pasacalle y que de algún modo han precedido este concierto. Me parece muy importante que esa dimensión muy sentida localmente de la manera de vivir la música esté presente, de algún modo forme parte, ¿no? de lo que representa lo que finalmente hacemos en cambio en este piano, Elena, yo, todas las personas que han estado, que finalmente es música clásica, ¿no? Yo no sé cuánta familiaridad tengan ustedes con la música clásica, pero sé que puede parecer un mundo bastante lejano. No ha sido quizás en mi caso, porque yo no vengo de una familia de músicos, pero sí de una familia donde mi padre escuchaba música todo el tiempo que podía cuando estaba en casa, que no era tan a menudo. De modo que para mí, de algún modo, la música clásica es un poco mi casa, y en particular la figura de mi padre. Lo ha sido desde siempre, y cada año que pasa estoy más convencido, cada vez más siento más esa dimensión, ¿no? Y para mí es un poco así, quizás también porque yo, por ejemplo, nunca tuve la sensación de pertenecer a un pueblo, un sitio. Yo no tengo un sitio donde volver que dice, este es mi casa, ¿no? El lugar donde yo he vivido en diferentes lugares y nunca he sentido una sensación de que había un espacio que era como esa familia extendida, que es el lugar donde has nacido, donde has crecido, donde has vivido mucho, ¿no? Y entonces, de algún modo, la música clásica es mi casa. Es lo más parecido. Yo me siento, cuando escucho, cuando me siento como es mi casa, ¿no? Pero igual que, bueno, podemos decir, pues vivo en el pueblo más bonito del mundo. Puede que lo sintamos así, pero la música, como todo lo demás, naturalmente es porque lo sentimos así. Luego no existe lo más bonito del mundo. En ningún lugar existe lo más bonito del mundo. Es lo más nuestro del mundo. El problema es que la música clásica ha jugado, en cambio, justo eso, de creérsela mejor. Siempre. Lleva 150 años diciendo que es música superior a todas las demás, mejor y esto yo lo noté desde el principio, desde cuando estudiaba. Y ya entonces, bueno, había algo que no me cuadraba en ese discurso. Luego pasan los años y me cuadra cada vez menos ese discurso. No entiendo por qué la música clásica haya tenido que, para afirmar lo que tenía, para defender, para proponer, incluso para mostrarse a los demás, tenga que ir por ahí creyendo que es la mejor música del mundo, y que las demás músicas, siempre comparando, que entonces, y me he pasado de algún modo toda mi vida intentando, en diferentes facetas, buscar
otras maneras de vivir la música clásica, que finalmente es mi música, por lo tanto yo me dedico a ella, pero no porque sea mejor que ninguna otra, es la más mía, la única que puedo compartir, la única donde pienso que tengo algo que decir, aunque solo sé porque es la única que conozco realmente a fondo. Las otras me gusta mucho escucharlas, pero ya no las conozco tanto, entonces soy como un amateur, soy un espectador encantado de disfrutar de muchas de ellas, pero ni abro boca. Si me gusta o no me gusta puede ser, pero no sé si es buena, mala o algo, no entiendo, me gusta o no. Y reclamo además mi derecho a que no me guste eventualmente, pero no por eso pienso que es mala, digo que no sé apreciarla y ya está, y se acaba. Con la música clásica, pues creo saber algo más, me he interesado, es de algún modo la que... Y durante mucho tiempo mi manera de vivirla era muy ligada a la investigación, porque yo estudié esa música como estudiante de conservatorio, daba conciertos, hacía concursos internacionales, incluso algunos los ganaba, pero luego la sensación era como que me faltaba algo, quería entender mejor, y las muchas cosas que no me convencían de cómo me la habían hecho vivir, y decidí hacer otras cosas, y de ahí los libros que he escrito, algunos de los cuales están ahí, si alguien al final quiere verlos, incluso comprarlos, pues perfecto, mis últimos libros están aquí. El confinamiento no ha ayudado mucho a que se hayan podido difundir, de modo que algunos puede que, incluso quien me ha seguido no los haya visto físicamente nunca. El caso es que escribir está muy bien, enseñar está muy bien, es bellísimo, es una manera de compartir y de vivir conjuntamente muchas cosas. Y cada vez más en mis clases, en mis libros estaba escrito eso de que sí, pero entonces la música clásica es bella, pero se puede hacer de otras maneras, se puede vivir de otra manera. A cierto punto he querido aplicarme el cuento, porque al final si tanto tenía claro que se podía hacer esto otro y yo esto otro, digo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no se puede hacer algo y lo propones, ¿no? Si no parece un poco como que te estás volviendo un viejo cascarrabias que está diciendo a los demás lo que deberían hacer y no, pero vamos a ver, pasamos a la acción, ¿no? Como quien dice, es que no se escucha música clásica en este pueblo, pues pasamos a la acción, toma, festival, pues ahí está, ya tienen festival. Pues eso es pasar a la acción, eso está muy bien. Lo otro es quejarse y un poco estéril, ¿no? Pues esto es acción. Pues un poco yo he querido aplicarme el cuento también, porque había muchas cosas que no me convencían. ¿Por qué con la música clásica tocamos siempre los mismos autores? Bellísimos, sin duda, pero seguro que no hay más música que compartir. Además, son siempre los mismos, todos hombres, todos blancos, todos europeos, la inmensa mayoría alemanes. Están bien, pero seguro que no hay más música fuera de ahí. Igual entiendes que igual no es solo rescatar la obra menos conocida, es que quizás detrás de esto hay más cosas, ¿no? Y luego el cómo tocamos esta música, el cómo la compartimos, ¿no? También, y qué palabras la acompañan. O sea, estos grandes genios, a mí esta palabra genio, yo misma la he dicho muchas veces, luego lo pienso de genio, pero ¿qué salían de la lámpara o qué? ¿Qué eran? ¿Criaturas de otra dimensión? Porque escribían esa música. Seguro que la palabra genio expresa, no, claro, porque estaban inspirados, que inspiraban, no sé dónde estaba la obra musical para que la inspirasen, o sea, y me parecía todo una cosa un poco surreal. He dedicado mi último libro a esto. Es muy sarcástico porque hay muchos de esos términos, francamente, no me cuadran nada como los usamos para hablar de la música. Y otros que quizás son más convencionales y aparentemente más inocentes, pues también se le puede dar muchas vueltas. Por ejemplo, cuando hablamos que si la música del barroco, que si el clasicismo, que si el romanticismo, la hemos clasificado así esta música. Después apenas estudias te das cuenta que Mozart, Beethoven, Chopin no sabían nada de lo que era clasicismo, romanticismo. Al contrario, si acaso si usaban esas palabras las usaban justo de la otra manera con respecto a cómo la usamos nosotros. Está bien, eso es parte de nuestra historia, pero luego, quién sabe, ¿no? Y eso es parte de la magia de la investigación, que investigas lo que no conoces. No solo vas, por lo tanto, a buscar de algún modo la confirmación de lo que ya piensas, sino también te dejas sorprender por lo que quizás no sabes, si está, si no está, qué está, etc. Y es lo que he hecho con
con mis propias investigaciones como musicólogo, pero muchas veces tienen que ver con cosas que después no salen de ahí. Y, por ejemplo, me acuerdo bien cuando, durante mi tesis doctoral, escarbando entre ciertos apuntes de Beethoven menos conocidos, que son apuntes de trabajo, todo aquel material que Beethoven no tiró, pero que eran de algún modo su taller, ¿no? Donde salieron aquellas obras maravillosas, pero también donde salieron muchas cosas. Descubres de entrada un Beethoven que a lo largo de su vida sobre todo improvisaba, ese Beethoven improvisador. Y luego además improvisaba con patrones inauditos y con armonías que disonantes, pero más allá de cualquier cosa que luego pusiera en su música, la música que él publicaba. Y después encuentras muchos temas y fragmentos que claramente son ideas que acabaron en las obras que publicó, pero que descartó. Y los miras, siempre te han convencido, la obra perfecta, porque claro, el genio decide la obra perfecta, y luego ahí encuentras fragmentos que dices, pero si esto es igual de interesante o más que aquello que publicó. Y descubres que él era el primero que se guardaba muchas de sus cosas, sobre todo las más extrañas, se las guardaba porque cuando él tocaba, no podía tocar lo que los demás tocaban porque compraban la partitura, su partitura. Él tenía que marcar la diferencia. Y muchas veces la diferencia partía de tocar otras cosas. Se guardaba ciertos números, ciertas cosas, ciertas ideas, aquellas quizás menos comprensibles para el público de entonces o aquellas más sorprendentes para sorprender al público de entonces. Todo eso, la clásica cosa que está ahí en un papel, en un manuscrito, bellísimo, emocionante. Estar en una biblioteca, en un archivo puede ser de lo más electrizante que hay. Pero luego dice, ¿y el público cómo lo escucha eso? ¿Eso cómo se escucha? Y entonces nació la idea de ese proyecto, Inversions, del cual se acaba de publicar este primero doble disco y que estoy llevando en concierto, donde varias obras de distintos autores y autoras son objeto de una aproximación pues un poco alternativa. Siempre hay algo alternativo en esas aproximaciones. Y empezamos precisamente con un Beethoven muy conocido, la Sonata al claro de luna, que ya empezamos. La Sonata al claro de luna, y tenemos a Beethoven que no ha puesto ese título. Eso lo dice cualquiera, basta abrir la Wikipedia, lo primero que te dicen es que el título no es de Beethoven. Pues igual hay muchas otras cosas que no son de Beethoven. Por ejemplo, la tocamos siempre de una manera que no tiene nada que ver con lo que hubiera hecho Beethoven. Beethoven no hubiera tocado los 3 movimientos seguidos, por ejemplo, al menos no así, parando entre un movimiento y otro, como se suele hacer hoy. Si se tocaban varios movimientos, siempre se hacían interludios, y luego no se empezaba por la primera nota, sino siempre por un preludio, improvisado en general. Y en cualquier caso, no se había inventado todavía un formato de este tipo, por lo tanto, el concierto, el recital, donde hay una persona aquí subida al escenario, la gente escuchando, eso es un invento de Liszt, 50 años después. Por lo tanto, esta obra fue escrita sin pensar que esto pudiera suceder. Con orquesta era distinto, pero piezas a piano solo no se hacían conciertos. Y así adelante. Es decir, muchas cosas han cambiado. No se trata de reconstruir aquello. De hecho, la cosa más absurda hubiera sido entonces ir a ver en un concierto a alguien que toca una música que no fuera propia. Por lo tanto, para hacer lo más parecido que hubiera podido hacer Beethoven, hubiera tenido que venir aquí con mis música, con mis obras, no las de Beethoven. Eso ya es empezar lejos de Beethoven. Pero queremos escuchar a Beethoven. Entonces la pregunta es ¿cómo escuchar a Beethoven? Y tenemos esa idea, Beethoven, entre clasicismo y romanticismo, y ya, otra cosa aquí, ¿en serio? Pero si hay fragmentos de sus apuntes que dices, esto lo puede haber escrito Debussy, y otros dicen, esto lo puede haber escrito Ligeti al final del siglo XX. Entonces, claro, tenemos esa idea, porque es una manera de ver esa música, está bien, y es una manera de tocar esa música. Y si pensamos de otra manera, a veces incluso los instrumentos que tocaba Beethoven, por ejemplo, con unas resonancias increíbles, que no tienen nada que ver nuestra idea del clasicismo, la pureza, la claridad, la forma, todo muy bonito, lo hemos inventado después, lo hemos visto, lo hemos disfrutado, se puede ver eso, pero también se pueden ver otras cosas en esa música. Y la musicología hoy en día es muy activa en esa dirección. Pero aquí me interesa aparecer no como musicólogo, sino como intérprete. Así que, jugando un poco con Beethoven, jugando, por ejemplo, a quitar algunas de las notas que aparecen en la partitura y sustituirlas por los apuntes que había tomado, las otras ideas, los otros temas que él había pensado para que estuvieran ahí. Y algunos les aseguro que son
igual de bonitos o más que los que publicó. Y de entrada, para la escucha de hoy, es un poco de frescura, porque al menos no es igual a como lo toca todo el mundo. Luego las velocidades, los cambios de articulación, que eran muy típicos de la época, algunas notas ligadas, otras staccato, pero no donde habitualmente las escuchamos. Y los interludios, y los preludios. Y además hay mucho material por donde jugar con eso. De hecho, voy a empezar con 3 notas que Beethoven apuntó y además debajo escribió lo que eran. Beethoven, que era de muy joven, una persona muy trabajadora, pero que tuvo que mantener la familia, él, de adolescente, y por lo tanto durante todo el día trabajaba para dar de comer a su hermana y mientras duró su madre, mientras su padre, borracho permanente, estaba de algún modo inutilizado para sostener la familia, y el hijo trabajando todo el día allí y al final le quedaba la noche para estudiar, y estudió. Literalmente tenemos los recuerdos de la familia que vivía en el edificio de enfrente, que se acuerda perfectamente que en la buhardilla estaba la luz encendida toda la noche. Beethoven durmió muy poco de joven. No sé si es un buen ejemplo esa parte para los jóvenes que no duermen, pero no se quedaba precisamente jugando al Fortnite. O sea, se quedaba todo en la noche estudiando su clavicordio e improvisando. Tenemos miles de páginas, literalmente miles de páginas, o más de 8.000 páginas de apuntes, de esos apuntes de trabajo, es mucho material. Pues tenemos miles de páginas de apuntes que tomaba en esas sesiones. Y apuntaba cosas, ideas, temas, etc. Y claro, era de noche. Y es bonito porque luego la hemos llamado sonata al claro de luna. En realidad no hay habitación nocturna ninguna. Se supone, podría ser perfectamente a la plena luz del día, no se ve por qué tenga que ser al claro de luna. Fue un invento romántico el verla claro de luna, blanquecina, sobre el primer movimiento, pero eso fue alguien que fantaseó y muy bien, y quiso ver eso, muy bien, ningún problema. Pero a mí me gusta aprovechar eso, porque esta sonata es también eso, como es parte de la historia, porque esto hace la música clásica, recoge la historia. Liszt inventó ese formato que no estaba y hoy lo tenemos. El siglo XX inventó un piano de esta característica, porque tampoco el piano de Beethoven es como este, y lo estamos utilizando. Y lo estamos sonorizando con unos aparatos de tecnología que no habrían existido hace solo 50 años de este modo. Así que, ¿por qué no, verdad? Bueno, todo eso va a estar en esta interpretación, empezando por esas 3 notas, que eran las notas del canto del sereno. Porque él por la noche, como está por la calle, circulaba el sereno, el vigilante nocturno. Y entonces él se apunta, porque sereno no sabemos si es porque estaba desafinado o qué, pero le llama mucho la atención, parece unas notas muy raras. Y se lo apunta 2 veces, no sabemos si eran 2 serenos diferentes o era el mismo que cantaba según el día, pero entonces yo empiezo de ahí. Me gusta, es como un homenaje al título, que no es de Beethoven, pero está ahí. Claro, de luna podíamos tener el sereno, las pocas noches en que hay luna en Bonn y no hace mal tiempo, pero bueno, en fin, pero alguna vez pasa. Así que, así tenemos el canto del sereno para empezar. 3 notas, y después otras 3, y después voy a combinar algunos de los apuntes que Beethoven tomó, de los más raros que hay ahí dentro de eso. Vamos a ver qué me voy a inventar. Ni yo lo sé, porque una de las cosas que me reservo es un cierto espacio de decisión. De modo que, sin ser un improvisador comparable con Beethoven, pero de algún modo la idea de aquello, de la obra perfecta, a mí francamente me cansa. Me gusta más pensar que cada vez que subo al escenario toca notas que nadie más puede escuchar. Si mañana hago otro concierto, la gente que esté escuchará otra cosa. Y eso hace único el concierto. Y el concierto es único por muchas razones, pero creo que, y nunca como estos años de pandemia lo hemos visto, lo importante que es luchar para la música en vivo, para escuchar, para compartir, para encontrarnos. Pues me gusta que la música que hago también un poco recuerde esto. Así que vamos allá con esta inversión de la sonata Opus 27 número 2 de Beethoven.
Beethoven fue un gran improvisador y sabemos muy bien que también cuando tocaba sus obras, las pocas veces que tocaba obras que él había publicado, transformaba su música, transformaba sus obras. Pero no tenemos documentos que permitan escuchar aquellas improvisaciones. Tenemos manuscritos, tenemos declaraciones, etc. Y en el caso de otras personas, dependiendo de qué nos han dejado, tenemos más o menos información. En la continuación del concierto voy a tocar música de dos personalidades extraordinarias que por razones distintas, también por épocas distintas, nos han dejado una información al respecto muy dispar. Una escritora extraordinaria que fue contemporánea de Beethoven y en Francia fue mucho más conocida que el propio Beethoven, por ejemplo, durante su vida. De hecho, fue conocida como la más famosa improvisadora de Francia. Pero ya sea porque venía de una familia acomodada y a lo largo de toda su vida supo organizarse suficientemente bien como para no necesitar el dinero de las publicaciones, de las clases y todo esto para vivir, y se dedicó intensamente a vivir, tanto que su biografía daría para un biopic, que además muy subido de tono, seguro que mínimo prohibido a menores de 18 años, porque la cantidad de amantes, maridos diversos que tuvo, la intensísima vida amorosa de la mujer fue, digamos, si renuncias a eso te pierdes una parte fundamental de su biografía. Pues esa mujer se llamaba Hélène de Montgeroul. Si no la han oído nunca, es normal, absolutamente, porque la posteridad hizo el vacío alrededor de ella, incluso la gente que le debía muchísimo, porque en los últimos años ha habido una voluntad de rescatar este personaje y hemos descubierto una cantidad de cosas que nos han obligado a reescribir los mismos libros que habíamos escrito, en mi caso literal, porque muchas cosas que había escrito en mi historia de la técnica pianística que publiqué en 2001, hoy en día sé que no se pueden decir así. Por ejemplo, yo decía, Chopin fue el primero en hacer... No es verdad, esta mujer llegó antes y lo dijo exactamente así. O Schumann, eso no es verdad, ella estaba antes. Liszt, ella estaba antes, siempre ella ha llegado antes de todos los demás. Incluso gente que la escuchó tocar o que la trató, que conocía lo poco que había publicado, pero que obviamente se encargó de no hablar de ella, faltaría más. Como si un genio le debía algo a alguien y menos aún a una mujer, faltaría más, hasta ahí podíamos llegar. Y el resultado es que esta mujer prodigiosa ha hecho una música increíble, que pero en inmensa mayoría sabemos que era increíble, todo el mundo lo dice, pero no podemos escucharla. Afortunadamente, después de haber publicado alguna cosa en una etapa bastante de juventud y quizás no del todo representativa, después, ya en plena madurez, publicó un método de piano, un curso de enseñanza del piano. 771 páginas, porque se puso, o sea, que la mujer pues, trabajó duro, ahí sí. Bueno, estas 771 páginas incluyen 114 estudios, presentados como estudios, además muy comentados, con una página de texto cada uno, donde se explica cómo estudiarlo, cómo tocarlo, etc. Fulgurante para la historia de la técnica, porque demuestra que muchísimas cosas que siempre hemos pensado que habían pasado en la época de Liszt, ella esto lo publica con certeza en 1816, casi seguramente estaba escrito antes, pero la edición que conservamos y que seguro podemos fechar es del año 1816. De modo que una época en la que Chopin y Liszt tenían 6 años, para dar una idea, 5 años, pues esta mujer ya estaba ahí escribiendo cosas que perfectamente hubieran podido escribir ellos. Pero además, en este texto maravilloso nos explica muchas cosas, incluso muy modernas en cuanto a actitud hacia el instrumento, hacia la pedagogía, la relación con la música, es una maravilla. Ahora, en
Estos estudios, en principio, están ahí sencillamente como ejemplos de cosas que se pueden estudiar para llegar a tocar bien el piano. Aún así, son algunas de las páginas más increíbles de la historia de la literatura para piano, de la música para piano. Y no lo digo solo yo, ahora lo estamos descubriendo un poco todo el mundo, es cosa de 10 años prácticamente. La importancia de la investigación, ha habido un investigador francés, Jérôme Dorival, que se empecinó a descubrir algo más de ella, porque era un nombre ahí en el listado de los primeros pianistas de París, pero se sabía poquísimo de ella, y lo que encontró pues lo compartió con el resto y estamos sin palabras delante de lo que él mismo nos ha podido acercar, y a partir de ahí hemos hecho nuestro propio camino, etc. Fernanda Mongeroula es maravillosa, la mire por donde la mire. Yo estoy perdidamente enamorado de ella, absolutamente. Desgraciadamente he llegado un poco tarde para apuntarme a ser su cuarto marido, no. De modo que, en fin, esa parte está perdida, pero estoy absolutamente maravillado de la mujer, para empezar. La libertad personal, el arrojo, las formas de vivir las cosas que aparecen en su epistolario es una cosa maravillosa, absolutamente. Realmente una persona que vivió los años de la revolución, lo de la libertad, igualdad, fraternidad, se lo tomó literal, se lo aplicó al cuento, sobre todo lo de la libertad. Y la verdad que de un modo muy fascinante, ¿no?, como lo vivió. Pero a mí lo que me interesa es que todo esto se ve en su música, y no solo nos lo deja de algún modo como tarea. Por ejemplo, una cosa fascinante de su música, para mí enormemente fascinante, es que desafía absolutamente la idea que tenemos de que habría primero un clasicismo y luego llegaría un romanticismo. Eso es el relato que ha construido la historia de la música a partir de finales del siglo XIX. Durante mucho tiempo, para empezar, estos dos estéticas no fueron una primero, la otra después, sino eran si acaso contemporáneas, dependía de si eras más romántico o más clásico. Cuando ella publica todo esto, todavía ni siquiera se ha empezado con eso, con esa idea de lo clásico y lo romántico, pero lo interesante es que su música verdaderamente no hay por dónde mirarla desde esa perspectiva. Tanto que a veces la sensación es que lo que ella está haciendo es algo que va volando entre épocas y estilos tan diversos, algunos anteriores a ella, y hasta ahí es normal, porque ella puede rescatar de cosas que ya existían. Lo impresionante es cuando se va a cosas que todavía no existían. Entonces dices, ahí hay algo que no cuadra. Por ejemplo, este estudio que voy a tocar ahora, que es también el estudio con el que empieza mi disco, el disco de Inversions, que es una joyita, nada, un minutito de música. En principio no una cosa así que dice, cambia el mundo con esta pieza. No, esa quizás no, pero eso ¿cómo se llama? Ese estilo, esa cosa que hace ella, ¿cómo se llama? Porque la estructura parece casi como esos preludios de Bach que van repitiendo un patrón y sobre diferentes armonías, y hasta ahí, bien. Si no fuera que el patrón parece haberlo escrito Debussy. Entonces dices, espérate, alto un momento. El impresionismo se suponía que estaba 3 capítulos después de en mi libro de historia de la música, ¿no? Eso, a mí estas personas me maravillan y me fascinan. Las personas que cuando te las encuentras te cambian el mundo, te obligan a pensar de otra manera, ¿no? Y hablo de personas, porque aquí está, a través de la música llega la persona, no sé, es un poco así. Y desde luego, ya verán, porque voy a tocar unos cuantos de estos estudios, que esa es solo una pequeña manera de entrar dentro del personaje.
el encanto de Alain de Montgeroux tiene la capacidad de llevarnos a mundos que claramente parecen propios de música, bueno, de música posterior. En algunos casos de una manera tan literal que dice, bueno, pero esto tiene nombre, esto lo ha escrito tal persona. Por ejemplo, este estudio que voy a tocar ahora. O sea, si conocemos un poco de la música para piano, aquí esto tiene nombre, esto lo ha escrito Robert Schumann. Pequeño detalle, Robert Schumann tenía de nuevo 6 años cuando esta mujer publica esto, por lo tanto, si alguien ha copiado de alguien, no va a ser esta mujer de Schumann, sino ya puesto de revés. A mí no es que me guste mucho la idea del copiar, pero quizás pues un poco de atención a estas personas que han hecho algo que probablemente sin lo cual lo siguiente no habría llegado, pues se la debemos, ¿no? Y aparte, lo que podemos llegar a disfrutar. De Schumann tiene mucha armonía, tiene muchas combinaciones, etcétera, pero tiene una cosa que ni Schumann llega a tanto, y es también, que es infernal para quien lo toca, es la sensación de que esa naturaleza de improvisadora está tan presente en su música que a cada paso, hasta lo que se parece, no es nunca siempre igual. Siempre hay alguna nota que es un poco diferente. Esto escrito. Con el resultado que aprenderse de memoria esto es un infierno, porque hay que pensar desde una perspectiva que no es la perspectiva de quien respeta las reglas, las normas, y que cuando hace esto luego lo repite, etc., sino es siempre un poco diferente. Yo reconozco que hay mucho de mi manera de vivir en esto, del aprecio, no sé, del variar siempre un poco, ¿no? Hasta lo que me gusta, pero ¿por qué no añadirle algo diferente? De modo que me siento muy cerca de esta sensibilidad, de esta manera de no pensarlo todo cuadrado. Ah, qué bien, si es así, entonces mañana idéntico, ¿no? Sino siempre un poco, qué bonito que no sea tan idéntico, hasta lo idéntico. Si encima se lanza a hacer estructuras como esto, o esta pieza tan honesta, pues, en fin, agradecimiento infinito a Alain de Montgeroux. Después están los momentos en los que, en cambio, el punto de partida parece ser más el mundo de Chopin y de esa pasión por el canto, por el bel canto, que estaba precisamente empezando en esta época. Ella se sitúa muy a la delantera porque cierta manera de realizar las melodías que gustan tanto a Chopin eran típicas de autores como Bellini o Donizetti, que todavía no habían empezado a escribir nada, de nuevo eran niños entonces. Me fascina por otra parte este estudio, bellísimo estudio que voy a tocar ahora, porque si la parte central claramente parece estar haciéndonos pensar en Chopin, la parte inicial, que es más ligada al canto operístico, tiene un registro tan grave que parece más, no puedo evitar de imaginar esa mujer tan sensual, tan atraída por los hombres, y
y buscar el tipo de registro que luego buscaremos, Chopin buscará en el registro agudo, imitando, digamos, el sonido de un soprano, pues buscarlo en una voz muy grave, en esas voces de hombre muy cautivadoras, muy sensuales, ¿no? Que pero en esa época en teatro no hacían arias de ópera así sensuales, y para encontrarnos ese tipo de aria profunda, expresiva, tenemos que esperar a Donizetti, por lo tanto, a bastante después, y ella ya está imaginando ese mundo.
un aspecto fascinante que liga la mujer Alain de Montgeroul a su música, cuando podemos y de un modo buscamos en su música aquellos significados que el oído de la época daba a la música de este tipo, a toda la música, de hecho, que escuchaba. Porque cuando pensamos en la música del siglo XVIII, XIX, hablamos de esta música sin palabras y, por lo tanto, en principio, con un significado aparentemente ambiguo o de algún modo genéricamente emocional, pero a la que no podemos atribuir significados aparentemente muy precisos. Pero pensemos que la gente a la que iba dirigida iba a la ópera con una frecuencia hoy inaudita. La ópera era el equivalente de lo que hoy es el cine y las series de Netflix. Es decir, es el lugar donde se alimentaba la imaginación, aquello de todo el mundo se decía, ¿has visto ya la última de Os? ¿Has visto no sé qué? ¿Has ido a...? Y la gente conocía las melodías y conocía, era realmente un imaginario donde se construía lo que la gente escuchaba. Claro, en la ópera, la música y la palabra siempre tenían una coherencia. Una criada no cantaba igual que su ama, el rico y el pobre no cantaban igual, hombres, mujeres no cantaban igual, una persona de 50 años no cantaba igual que su hija de 20, etcétera, etcétera. O sea, había había unos códigos muy estipulados y luego situaciones, obviamente. Dentro de eso, naturalmente, si era un área triste, un área alegre, etcétera, pero de entrada había todos unos significados y un mundo que finalmente era el que hacía que los compositores decidieran ciertas notas u otras, ciertas armonías u otras, y después el público escuchaba eso. Pero estaba tan acostumbrado, es un poco como cuando escuchamos músicas de película, ya sabemos que algo va mal, va a haber un malo, no sé, que no lo hemos visto aún, pero la música nos dice que, ¿por qué? Porque hemos visto muchas veces ese sonido, no es el sonido en sí, es que muchas veces hemos visto ese sonido y después sucedía algo así. Lo mismo que otros sonidos y bueno, parece que esa persona no, pero la música nos dice que hay amor por ahí. Hay algo que tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque el otro sonido nos da otra pista, etc. Bueno, esto sucedía muchísimo en la música de la época, con códigos muy parecidos a esto. Entonces había compositores que, poniendo título o no, en todo caso contaban con la comprensión de esto. Pero Alain de Montgeroul, como siempre, va un poco por libre, entonces siempre parte de ahí, pero para hacer cosas que no había hecho nadie, pero que se podían entender. Por ejemplo, es maravillosa esta piececita que voy a tocar ahora, un estudio. En teoría son estudios, por lo tanto, en primer lugar abordan un problema pianístico. Concretamente es las manos alternadas, en cómo coordinar el movimiento alterno entre las manos. Es un problema de coordinación, es real, se sabe y por lo tanto bien se aborda. Si no fuera que de esa manera ella tiene que hacer como dos cosas distintas en las dos manos, o mejor dicho, dos cosas en tiempos distintos. Pero lo típico de esos ejercicios de coordinación es que vayan de un modo o muy paralelo o muy parecido, etc. Precisamente para que las dos manos haciendo dos cosas similares, y casi siempre no son piezas particularmente interesantes de escuchar, son casi poco más que un ejercicio de entrenamiento. En cambio, ella no solo ha hecho una pieza bonita de escuchar, sino que consigue verdaderamente dar la sensación de que cada una de las manos podría estar haciendo esto y ser una melodía independiente. Y las dos manos están continuamente persiguiéndose. Parece un juego, ¿saben? Estas escenas que pueden ser infantiles, pero muchas veces entran hasta en los adultos, los jóvenes, así, sobre todo en el juego amoroso, ¿no? De cuando te picas un poco y tal, y al final acabas abrazándote o besándote o algo así, pero como que es un poco como, a ver si pillo, no, es un poco así, ¿no? Entonces yo me voy a hacer aquí, pues entonces por aquí, pero en realidad todo el tiempo están intentando no ir muy lejos, porque en realidad es armonía la que hay, pero este es un poco el pillo de, a ver, entonces se esperan, bueno, está representado pero clavado esto. Eso sí, las dos melodías son independientes. Yo creo que está ahí Alain de Montgeroul soñando la pareja ideal, es decir, no el que es igual a ti, sino el que es suficientemente distinto como para ser complementario, como para encajar, pero que sea esa persona, ella misma, él mismo, o sea, una persona independiente, cada cual independiente, y que se pueda encajar en el juego también de él en ese momento. O sea, bellísimo. Creo que una persona como ella, que esto lo persiguió toda la vida,
es lógico que haya luego podido ponerlo en música de esta manera tan deliciosa. Un minutito de música también en este caso. Pero ser una mujer libre es difícil. Bueno, ser una persona libre es difícil siempre, pero para una mujer millones de veces más. Y a ella también le costó mucho. Lo sabemos, su biografía nos habla de ello. Pero lo que me fascina de nuevo es que en su música se pueda ver todo esto. Hay un estudio en particular que es increíble, porque usa una, digamos, como composición está muy claro, con los ojos de la época no hay duda, es un diálogo, hay dos voces, una aguda y una grave. Hasta ahí está muy claro, ¿no? O sea, más o menos por dónde nos movemos. Lo curioso es que la aguda empieza tan aguda que no parece ni una voz femenina, parece una voz infantil. Y poco a poco baja, de modo que podríamos hasta imaginar, yo me gusta imaginar que es como medio una especie de autobiografía, ¿no? Porque yo creo que Hélène, sabemos cómo era Hélène a partir de los 25 años, pero yo me la veo de adolescente y ya debía de ser de armas tomar. Así que, en fin, de modo que, y siempre tiene delante una voz masculina que casi que da igual si es siempre la misma o no, podría ser su padre, podría ser alguno de sus maridos, qué saber, siempre es la voz masculina. Ya se pueden imaginar. La voz femenina, tam, tadam, tiri. Y la respuesta es tan, tadam, papam. Siempre igual. Que no hace falta poner palabras, ¿verdad? O sea, más o menos se entiende de qué va la cosa. Bueno, entonces ella vuelve y pasa el tiempo, y ella otra vez un poquito, y pum, pum, pum. Luego a cierto punto parece haber un mínimo de entendimiento, entonces dice, ¡ay! Y nada. Entonces al final, nuestra Hélène hace lo único sensato, mientras se puede hacer, porque hay quien no lo puede hacer. Se va, se larga, literalmente. La despedida, dice, pues ahí te quedas. Y se queda ahí la voz masculina, y repitiendo las primeras palabras de ella, y solo. Eso, que es se lo ha ganado, ¿verdad? Pero lo he pensado antes. Bueno, en fin, dentro de lo que cabe es lo menos malo que podía haber pasado, dentro de esas situaciones. En fin, el caso es que haya música que nos recuerda estas cosas me parece de nuevo maravilloso. Y, francamente, no es tan extraño, ¿no?, que lo haya contado una mujer esto. O sea, quien lo vive del otro lado es mucho más fácil saber muy bien de qué va eso. Y todo eso dentro de una pieza inaudita, porque hablamos de eso, que es la parte más fácil, pero si miráramos la partitura en mano, en plan clase de análisis musical, piezas como esta que acabo de tocar, pero sobre todo esta que voy a tocar ahora, son un infierno. No hay manera de usar las clásicas formas musicales, armonías. Está lleno de cosas prohibidas según las normas, pero lleno. Ya me dirán ustedes si suena mal, ¿no? Pero es la clásica cosa que no se hace, porque esto no se puede hacer. Es así tenemos el mundo, lleno de cosas que no se puede hacer. Y si lo piensas, y si lo hiciéramos, ¿qué problemas? ¿Dónde estaría el problema? Pues no se puede hacer. En fin, pues ella nos habla de un mundo donde al menos aquí dentro, y ella intentó llevarlo también a la práctica, pues hay un montón de cosas que dicen que no se pueden hacer, y luego, y si se hacen, pues bueno, en fin, a lo mejor no hacemos tanto daño a nadie, ¿no? Algo así, ¿eh? Desde luego, mientras lo hacemos en música, no hacemos daño a nadie, seguro. Y francamente es inaudito todo, desde el punto de vista de la forma, de la estructura. Al principio mismo, por ejemplo, todavía no hay un tema propiamente al principio. Hay una especie de torbellino, parece como una especie de, así, como de vida que nace y ya está incómoda consigo misma, que quiere buscar así.
en fin, y cuando entra la melodía principal entra en una tonalidad diferente de la tonalidad con la que ha empezado, de modo que en teoría es todo irregular, todo fuera de lo que habría tenido que hacer nuestra Alain de Montgeroux. No lo hace solo aquí, lo hace casi todo el tiempo. En fin, realmente una rebelde en música y en fuera de ella. Y yo adoro esto. Alain de Montgeroux era también una extraordinaria virtuosa, muy experimental también en su tratamiento del piano, y algunas veces se nota muy bien cómo se junta su imaginación sonora con esa voluntad de probar los límites del instrumento. A veces de manera prácticamente discreta, pero bastante acrobática, como en este estudio que está escrito en una época en que todavía no se había inventado los mecanismos de doble repetición que permiten el control de la tecla y la posibilidad de repetir rápidamente el descenso de la tecla. Y ella, casi como desafío, fue escribiendo un estudio dedicado justamente a cómo utilizar continuamente la alternancia entre el pulgar y el segundo dedo y el índice y en una misma tecla. Realmente una hazaña acrobática en la época en la que fue escrito esto, y a la vez fascinante en esta manera de mezclar este desafío aparentemente muy mecánico con una armonía que desde el principio es inaudita. O sea, desde el principio tenemos un arpegio de un acorde de re mayor y sobre eso inmediatamente entra una nota, un do sostenido, que
es algo que, o sea, para Ravel puede ser, pero en un mundo como ese en el que ella escribe esto, insisto, 1816, es absolutamente sin ningún tipo de explicación posible. Es la clásica cosa en que el profesor de composición le dice, esto no se puede hacer, pero estás loca, no sé. Bueno, cuántas cosas no hemos dejado hacer y qué fácil es decir estás loca, ¿verdad que sí? En fin. Y aquí tenemos una música que nos lo recuerda. Muchas gracias. No sé muy bien qué hora es, así que yo ya se puede imaginar que puedo estar aquí tranquilamente hasta la noche, pero creo que no es el plan, así que vamos encaminándonos, sin prisa, por mi parte al menos, hacia el final del concierto y más para un clima así, una matiné, un concierto de mañana. Creo que hay un compositor que dentro de la música clásica se presta especialmente a cubrir ese mundo, y este es Enric Granados. Porque Granados fue un compositor clásico en cierta medida, pero muy abierto a formas, maneras de entender la música
que no solo eran las de una tradición que él ya tiene vista muy consolidada, la tradición seria de los conciertos, donde la gente empieza a quedarse en silencio, toda una sorpresa durante mucho tiempo, porque la gente hablaba durante los conciertos, y aplaudía durante las obras y decía lo que le parecía, como si fuera una... Granados, que ya es un compositor que llega a caballo entre el siglo XIX y XX, él ya empieza a ver este mundo, ¿no? Y en esa separación un poco entre lo que es el mundo de la manera de vivir la música clásica y la manera de vivir la música popular, tan separadas, cada vez más separadas, él en el fondo estaba a gusto hasta cierto punto, porque justamente él vio y vivió de manera muy directa esa necesidad de que la música no perdiera el contacto con la gente, con las personas. También su manera de mantener vivo el arte de la improvisación, en la cual fue un maestro. Algo tienen en común estos tres autores, Montgeroux, Beethoven y Granados, fueron tres grandísimos improvisadores. Solo que con Granados tenemos también las grabaciones de él improvisando, entre otras cosas, y también tocando su música. Tenemos muchas grabaciones. Las grabaciones de Granados son maravillosas porque son el ejemplo tajante, no, son maravillosas por muchas razones, pero una de las razones es porque son un ejemplo así como muy palpable que se puede estudiar de una cosa que nos dicen de Beethoven, nos dicen de Liszt y de un montón de gente, pero ahí podemos escucharlo. Porque Granados graba sus improvisaciones, luego graba improvisaciones sobre temas que le rondaban en la cabeza que todavía no habían llegado a ser exactamente la obra final, pero más o menos, y eso es maravilloso, porque era justo lo que sabemos que hacía Beethoven. Cuando tenía una obra, durante mucho tiempo improvisaba sobre estos temas y después más o menos, cuando ya tenía algo, iba escribiendo. Y en Granados eso lo podemos escuchar. Con el Pelele tenemos un caso muy, muy concreto de esto. Luego tenemos las improvisaciones sobre los temas de las obras ya escritas, que para darle una vuelta así, para no tocarlas de un modo tan... Entonces improvisa sobre, tenemos esa reverie improvisada sobre temas extractos de Goyescas, pero que no es Goyescas, es una improvisación que deja caer un poco de material fantástico. Y luego tenemos a él que se supone que ahora ahí hace Chico Bueno y toca las obras que están escritas, la que había publicado, pero no, tampoco, porque no hay una vez que haga lo que había publicado en realidad. Se supone, empieza, parece que sí, y a la primera de cambio, que cambia un acorde, cambia una nota, quita un compás, añade un poco, un giro melódico cambia, entra una pieza y otra añade una improvisación, un interludio, tal, no sé qué, en fin, maravilloso. Lo bueno es que tú dices, pero esa era su manera de interpretar esa obra. No, porque cuando tenemos varias versiones, varias grabaciones de la misma obra, nunca hace la misma cosa. De modo que lo que está claro es que lo hacía en el momento. Delicioso. O sea, lo que sabemos que hicieron durante todo el siglo XIX, solo que en ese caso tenemos luego tenemos las partituras sobre las que él, devoto profesor, enseñaba a sus alumnos. Y de nuevo la cosa se complica aún, porque a los alumnos a su vez enseñaba o sugería otras cosas que no eran necesariamente las que él tocaba, y menos aún las que estaban publicadas, con el resultado que hay una infinidad de material. Luego, además, allá donde se conservan los manuscritos de sus obras, los trabajos, ahí ya se ve, además, el proceso de trabajo. Se obran las obras que parecen haber llegado a un punto más o menos final, pero que no es el final, sino otro, etc. De lo que voy a tocar ahora, los valses poéticos, tenemos 3 manuscritos. Los 3, por casualidad, conservados los 3 en el mismo archivo, en el Museo de la Música de Barcelona. Naturalmente no se parecen en nada, no, se parecen en muchas cosas, faltaría más, pero hay muchísimas diferencias. Además, tenemos un rollo de pianola grabado por él, de esta pieza, donde toca otras cosas. Y tenemos grabaciones de alumnos suyos, y tenemos los manuscritos, las copias sobre las que él enseñó esta pieza, y de nuevo tenemos variantes. Ante todo esto, que es una pesadilla para quien edita esa música, porque naturalmente dices, entonces, ¿qué texto pongo? Eso es una pesadilla, ¿no? Pero eso no es mi problema. Ha sido el problema de Douglas Rivas, que ha hecho la edición completa de las obras de Granados y ha tenido muchos problemas con eso. Pero si me pongo a tocar, no puedo tocar todo eso a la vez. Tengo que elegir.
Entonces, una opción, que es la más frecuente, es elijo tocar una sola de esas fuentes, la publicada, quizás añadiendo pues alguna cosa, porque la he oído en el disco de Alicia de la Rocha o en el rollo de Pianola de Granados o alguna cosa, y decido que esa es mi versión. O se puede estudiar toda esa variedad, pero no solo de esta pieza, de todas las demás, e intentar hacerse una idea de cuál era el margen que se tomaba Granados, que inventaba, pero cuando tocaba las obras tampoco tanto, es decir, era su manera de tocar esa obra, ¿no? Y hacer algo parecido a lo que hacía él, sin querer ser él, pero de algún modo partir de esa actitud. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Es decir, todas esas variantes, todas esas esa manera también de decidir a lo mejor acabar en un acorde mayor o menor, o a lo mejor añadir el bajo o no, tal, pues dejarla al momento. Yo ahora voy a tocar los valses poéticos y muchos pasajes no sé lo que voy a tocar. Lo voy a decidir en el momento. Y a la vez es mi versión, porque hay cosas que sí tengo decididas. Por ejemplo, inserto 2 piezas maravillosas que él había escrito para una de las versiones y que luego no ha publicado. Y a mí me gustan mucho y las voy a tocar. Y además me parece que quedan perfectamente. Y hay otro fragmento que no está del todo claro para qué era, pero encaja estupendamente en un determinado lugar y por lo tanto yo creo que es una maravilla que se toque, porque si no, no lo va a escuchar nadie más, que es la única persona en el mundo que toca esa página. Y también hay muchos, de hecho no voy a empezar con el primer acorde, voy a empezar con un preludio, no es del todo improvisado porque parto de un apunte que él había tomado, muy probablemente era la primera idea del tercer vals, pero no importa porque yo lo meto ahí y funciona muy bien ahí, y me parece que es una buena manera de empezar, y además empezar con un preludio que crea un poco ese clima, un poco desenfadado, un poco más cercano, ¿no? Casi de salón, que en el fondo es un mundo donde Granados siempre estuvo estupendamente bien, ¿no? Y así vamos a ver estos valses poéticos de Granados, que me parecen una pieza deliciosa. Además, es de donde empezó el proyecto Inversions, porque el Museo de la Música de Barcelona precisamente me encargó un trabajo y una charla, conferencia, concierto, algo así, en torno a Granados y estos manuscritos. Y al estudiarlo me pareció tan increíble todo esto, y al querer, digo, pues vamos a lanzarnos un poco. Entonces empecé, le tomé tanto gusto que dije, oye, pero si esto se puede hacer con Beethoven, y empecé con Beethoven. Y aquí estoy con obras de repertorio toda tratada de esta manera, ¿no? Repensando, reubicando. En este caso no tanto estilísticamente, aunque ese tono un poco de música de salón lo notarán que lo voy a dar a todo lo demás. En otros casos, en otras piezas como Montgerou, por ejemplo, está claro que mi idea es también partir de una... No hay tanto una tradición interpretativa, pero sí hay una idea, ¿no? Que sí, clásico, romántico. Entonces, claramente mi apuesta es en mostrar justo esa música a través de otro filtro, siempre un poco yendo a la contra, ¿saben? ¿Han entendido, no? Porque me gusta tanto el de Montgerou. Bueno, en fin. Así que ahí van los valses poéticos, o esta inversión de los valses poéticos de Granados.
Muchas gracias, realmente un placer compartir esta música aquí, en este espacio, y esta iluminación y todo esto tan curado, tan cuidado, tanta amabilidad, realmente un gusto. Llevo una experiencia realmente muy bella de este primer paso mío por Saint-Jean de Moreau y espero que no sea el último. Realmente muchísimas gracias, un gusto y nada, yo espero que haya mucho éxito próximo a todo el mundo que haya podido hacer realidad este festival y espero que haya próximas ediciones y mucho éxito con todo. Así que nada, no sé si si quieren, los conciertos de música clásica suelen ser así, ¿no? Que acaba, a lo mejor el intérprete hace un bis, después los conocidos van a saludarlo, algo así. Creo que esta es una de las tantas cosas que podemos repensar y con muchísimo gusto, si ahora queremos compartir un poco de tiempo también entre los libros, los discos, y estoy yo encantado de que esta parte más oficial, digamos, del concierto tenga después una parte más familiar, más cercana también, porque creo que esa es una de las dimensiones que esta música puede reclamar para sí, esta música que en el fondo no está hecha para ser tocada en un estadio, sino justamente habla de cercanía, de proximidad, de un contacto humano muy directo, que tanto puede darnos si la vivimos así. Y que a veces hemos querido buscar una distancia que creo que no
no hace bien a nadie, ni a nosotros y nosotras como personas, ni a la propia música, creo que, y por lo tanto, ¿por qué no buscar un poco esto? Así que, nada, de verdad, muchísimas gracias y nada, un verdadero placer por poder compartir esta hora, o no sé cuánto ha durado, seguro que bastante más, de música con todos ustedes. Muchísimas gracias.